Bueno, bienvenidos. Este es el primer podcast de Progress Architecture Academy en el que tenemos invitado estrella, Sebastián Álvarez. Tal vez ya lo conozcan, él es el tutor del curso de SketchUp que tenemos en la academia. Bueno, tenerte aquí, Sebas, verte a los años, que te has perdido un chance también. Sebas fue mi compañero en la universidad, entonces somos amigos ya hace algunos años y por eso está de aquí de invitado estelar. Chévere, Lucho. No, bienvenido, como que bacán estar aquí. Qué chévere que puedas estar como que en el tema del podcast. Igual, como habíamos hablado hace un tiempo, es un espacio bastante chévere donde seguro va a haber gente que va a poder aprender muchísimo. Entonces, nada, gracias por la invitación y aquí estamos. Ah, Entonces, para que sepan un poco la dinámica que vamos a tener en este podcast, vamos a ir un poco más a temas de experiencias, anécdotas, que ustedes pueden un poco experimentar cómo ya viene a ser el lado profesional, algunas experiencias del lado académico, y informarse un poco más con diversos invitados que vamos a tener a lo largo de lo que se va desarrollando esto. Entonces, Sebas, tú en este momento te dedicas bastante también a las capacitaciones, tienes tus cursos también individualmente, que das en vivo, se puede decir que eres experto en ilustración, en Photoshop, que tienes de excelente calidad. ¿Cómo arrancaste con esto? O sea, ¿cómo tuviste estas ganas de emprender por tu lado, de comenzar a seguir creciendo y no solo estar estudiando en la facultad? Sí, sabes que nace un poco como por la necesidad, aunque bueno, son un poco duro, pero sí, nació básicamente porque necesitaba un espacio así. Recuerdo haber estado cursando uno de los semestres y que tenía un profesor que me decía, sí, tienes una muy buena representación y como que qué chévere tus dibujos y todo. Y a la par, en mi familia estaban emprendiendo una nueva empresa y hicieron capacitaciones sobre temas de redes sociales y todo el tema. Entonces recuerdo que yo de curioso me metí como que a uno de estos cursos y a raíz de eso lancé la página en Instagram, que bueno, es donde más seguidores tengo ahora hasta ahora. Y bueno, después de eso, justo acabamos el semestre y recuerdo que dije, bueno, si soy bueno en dibujar y tengo buena representación y todo, ¿cómo puedo un poco como contar esto al resto de personas o cómo transmitirlo, comunicarlo? Y es ahí de donde nace la idea de generar este tipo de contenido en donde no solo se hable del tema como de representación gráfica, sino también pequeños trucos y cosas que van como detrás. Recuerdo que las primeras clases que di, bueno, las di con una amiga, que bueno, de hecho es en común, eh, y fue espectacular. O sea, había dado clases cuando tenía como unos 16 años más o menos, daba clases de ajedrez porque era bueno jugando y en el colegio no teníamos como que alguien que nos guíe. Entonces recuerdo que mi mejor amigo empezamos a enseñar y desde ahí fue como la pasión básicamente por la docencia, por poder explicar este tipo de cosas, por poder transmitir el conocimiento sobre todo a otras personas, eh, que fue lo que hizo que la página crezca y bueno, es lo que es ahora. Oye, Sebas, ¿y cómo te enfrentaste? Porque existe esta barrera, como el momento en que uno busca capacitar a los demás. Porque como ven a veces que uno es joven, piensan que es como que inexperto, o que no tiene conocimiento, o que no debería estar enseñando. Entonces, ¿cómo superaste esta desconfianza de la gente? ¿O cómo trabajaste de tal forma que fuiste rompiendo esto poco a poco? Sí, recuerdo que los primeros cursos tenía como un poco esta barrera, como tú dices, porque era, no sé, como un poco incómodo cuando te decían, ¿y quién va a dar el curso? Como qué arquitecto, así. Porque es como un prejuicio que tenemos establecido de que si un profesional no nos enseña, como que porque alguien que es igual en teoría que yo va a enseñarme algo. Y a veces es un poco como desde el ego pensar este tipo de cosas. Pero recuerdo que los primeros cursos que tuvimos, habían semanas que preparábamos las clases, a veces inclusive como que teníamos un guión de las cosas que íbamos a enseñar. Entonces creo que el dar estas clases a las personas que tomaron como los primeros cursos, que igual, o sea, re agradecido con ellos porque creo que si no hubiera sido por ellos capaz estuviera dedicado a otra cosa. Creo que el haberles enseñado a ellos y que ellos se den cuenta que no era como que éramos unos manes ahí aparecidos dando clases, sino que sabíamos lo que enseñábamos, que creo que es lo más importante, como estar seguros de lo que sabes hacer, del talento que tienes y también buscar la manera para poder comunicar esto de la mejor manera, ¿no? Porque hay mucha gente que es buena, que puede dibujar muy bien, que puede tener mucho talento,
pero ya saber comunicarlo esto de la mejor manera o capacitar con una profesionalidad o con un fundamento teórico es otra cosa full diferente. Claro, es que eso marca también la diferencia mucho porque el saber transmitir una idea yo creo que es una de las claves que uno tiene para el éxito. Porque así seas empresario, cualquier función que tú tengas, si buscas crecer y ser el mejor en eso, eventualmente tú en toda empresa, en todo emprendimiento que tengas, va a haber un punto en el que tú ya no puedas abastecerte con tanto trabajo. Porque uno no puede estar haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Uno no puede estar todo el tiempo respondiendo los mensajes, todo el tiempo en obra, todo el tiempo diseñando, porque no nos da, o sea, no nos da el Tal tiempo. cual. Entonces, el saber enseñar también es la capacidad de saber delegar. Uh-huh. Por ejemplo, yo personalmente, lo que yo hago con mi equipo de la constructora de ventas, así, yo les capacito, o sea, yo les digo a ellos como que acérquense a mí sin ningún problema, pregúntenme lo que quieran, y estoy así como de tú a tú, no es tanto como, no soy tan impositivo, así como que tienes que hacer esto y ya. Claro. Porque yo no quiero que haya esa barrera, sino que me puedan preguntar y tener esa interacción, porque prefiero que aprendan bien, que hagan las preguntas que quieran para poder seguir desarrollando. Y también quería saber, ¿a ti quién te apoyó para seguir en esto? ¿O es algo mucho de solopreneur, como saben decir, que tú contra el mundo? Sí, ¿O si sabes que de tú... hecho fue full fuerte porque en algunos puntos sí fui yo contra el mundo y el mundo incluía a mi familia, a veces amigos y gente cercana a mí. Recuerdo que hubo un momento en el que empezamos a dar clases, que había gente que decía como qué chévere, qué bacán, les apoyamos un montón, pero luego también hubieron comentarios de personas extra que era como, ¿quiénes son para dar clases? Así. Entonces, y bueno, como que en uno de los posts que saqué hace como unos 4 meses, que fue de los más especiales que creo que sacó en la página, fue porque recuerdo que cuando teníamos la idea de dar clases, un profesor nos dijo, ¿y ustedes quiénes son para dar clases? Y es fuerte porque tú tienes como toda la idea, toda la ilusión de decir, sí, o sea, quiero enseñar porque me gusta, porque podemos ayudar de esta manera, y viene alguien y te dice como que no, o sea, no sirves, no, lo que quieres hacer, ¿por qué lo vas a hacer? Y fue fuerte. De ahí pasó la etapa que, bueno, también paré mis estudios por diversos motivos personales y familiares también. Y en este tiempo mi familia fue también un rival, digamos, o un impedimento en ciertos días, porque yo decía, sí, quiero dar clases porque me gusta, pero ellos decían como, no, busco un trabajo de verdad. Entonces, es muy fuerte a nivel palabras y también como a nivel personal, porque tú puedes tener toda la motivación, la disciplina para hacerlo, pero este tipo de cosas obviamente nos afectan, ¿no? No es que somos de piedra y que lo que nos dicen resbala, sino muchas veces sí afecta, y sobre todo cuando es de gente muy, muy cercana a ti. Creo que eso fue como el mayor impedimento, o sea, a nivel personal, en el momento de emprender. Y de ahí obviamente también un poco el tema de las personas, ¿no? O sea, creo que de una u otra manera aprendí con experiencias, con un poco saber equivocarse también, el hecho de cómo llegar a la gente, cómo poder vender un curso sin que sea una venta muy forzada, sino que hagas entender que aprender a representar gráficamente bien, si es que te interesa, es una necesidad muy fuerte y que buscaba suplir eso. Y eso. Justo lo que mencionas ahorita del tema de vender, lo abordaste justo como se debe abordar una venta, porque una venta se genera a través de una necesidad. Entonces, básicamente siempre que buscas vender, tienes que buscar mostrarle a esa persona el cómo vas a resolver la necesidad que ellos tienen. Entonces, ahí algo que se hace mucho ahora y que como tú lo has hecho es que se puede emprender mediante redes sociales. Si nos ponemos a analizar de aquí hace unos, ni tan lejos, tal vez hace unos 10 años, el emprender era un tema mucho más complicado, porque uno tenía que tal vez tener su local, tener su oficina, porque si no tenías nada de eso, tal vez no tenías ningún tipo de respaldo, no creían en tu producto ni nada. Y eso ya genera un montón de costos y era súper fuerte el tema del emprendimiento ahora. Pero ahora tenemos estas oportunidades, como tú la viste y la estás sabiendo aprovechar, de que con una red social bien trabajada es lo mismo que tener una oficina. Y esto que tú mencionas también de que muchas veces la gente te busca frenar, eso es algo que pasa en todo emprendimiento.
Sí, Siempre va a pasar. Siempre alguien que te vea, siempre que estés creciendo, alguien te va a querer bajar. tal cual. Eh, Hay veces incluso que la gente cercana te va a tratar de parar porque no es necesariamente porque quieran hacerte el mal y decir, Ujú. no, yo quiero que él esté mal, sino porque a veces la gente proyecta sus limitaciones en los demás, porque ven que el otro está haciendo más y dicen, no, él no va a poder, pero en verdad lo que él se está diciendo es, yo no puedo hacer eso. Tal cual. Y no es un camino perfecto, el emprendimiento no es una línea recta. Siempre subimos un poco, bajamos, subes, bajas. Si no han visto cuántos empresarios, cuántos profesionales en algún punto han quebrado y después han despuntado. Ajá. Incluso ya viendo un poco el caso de este man de Elon Musk, el, a ustedes les pregunté qué quieren de podcast y me pusieron Elon Musk. Yeah. Eh, entonces, este man invirtió todo el dinero que había hecho con PayPal, que eran como 200 millones si no me equivoco. Invirtió todito, se quedó sin nada, estaba casi en la quiebra, hasta que logró que funcione uno de sus cohetes y ahorita está donde está. Claro. Entonces, hay muchas trabas que uno va encontrando. Porque así es, sobre todo en el caso de los profesores, eso es algo que se debería ir cambiando un poco. Un profesor debería ser alguien que te impulse, que busque, que tengas tus motivaciones para seguir creciendo. Si un profesor viene y te dice quién eres tú para dar clases, se nota claramente alguna frustración que él tiene. Tal cual. Porque es muy probable que haya sido solo logrado llegar a ser profesor. O tal vez sí tenga sus obras por ahí, pero que no haya despuntado mayormente y que lo que más tiene es el ser profesor. Entonces, el ver que viene un peladito de 18 años, creo que tenías en ese tiempo más o menos, 19 más. 19, a ya estar al nivel de él o incluso ya estar superándole de alguna forma, obviamente te va a tratar de bajar. De ley. Pero lo que te forma a ti, lo que te permite seguir creciendo, es el romper eso. O sea, el no dejar que los demás te frenen. Porque la gente siempre va a tratar, pero tú debes seguir y seguir. Claro que eso no significa que tampoco hay que ser oídos sordos. Claro. Porque es bueno escuchar. Eso ha sido siempre mi política. A veces soy medio terco yo, pero me gusta, aunque sea escuchar. Porque hay veces que la gente no sabe de lo que está hablando, pero hay veces que algo dicen que tienen algún punto de razón. Ujú. Entonces eso te puede también ayudar a seguir desarrollando. Entonces, más que tomarlo a veces que como, como un impedimento, tomarlo más como un feedback. Como que a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, ¿qué te generó esto? Y creo que es bastante importante como lo que dices en plan de no hay crítica buena o mala, sino solo crítica. Entonces creo que siempre es bueno escuchar también y que haya gente que te diga como críticas tal vez que te puedan frenar o que te afecten es porque algo estás haciendo bien, como tú mismo decías. Y eso, y de ahí un poco como topando el tema del emprendimiento, sí, o sea, totalmente. Puedes tener meses donde te explotas de trabajo y tal vez al siguiente mes es como tienes uno o dos trabajos así medios flojos. Entonces creo que es lo chévere de emprender también porque te hace autoexigirte como normalmente. O sea, si un mes tú no tienes trabajo es como que te exiges del doble porque sabes que tienes que crecer un montón más. Y claro, ahora el tema también de las redes sociales es como que un arma de doble filo, ¿no? O sea, se volvió esto muy chévere de que no necesitas un espacio físico, tal vez una inversión muy fuerte, porque en mi caso yo no invertí más que tiempo, creo, pero una inversión económica no tuve casi nada, más que al inicio pagar como que publicidades un poco, pero muy, muy poca la inversión comparado a tener un negocio como que un local. Y creo que el que sea virtual también hace que la competencia sea muy grande, porque el ser virtual también te saca de tus fronteras. Ayer justo como que hablando un poco del tema de las clases, recibía comentarios de gente de otros países y como que interesados y cosas así. Y decía, qué loco, porque claro, si fuera un emprendimiento como antes lo era, en un local tal vez no iba a llegar gente de otro país como tienes la posibilidad ahora de que es por redes sociales. Y eso, entonces creo que es full importante también como de estas competencias se aprende y creo que te exigen muchísimo más a la larga. O sea, si tú sabes que hay gente que hace lo mismo que tú,
que inclusive puede cobrar menos, es como que tú dices, ok, o sea, yo hago mi trabajo, pero ¿en qué me diferencio de los demás? Para poder como que distinguir y poder tener como mis clientes y mi gente con la que quiero trabajar. Claro. Por ejemplo, ese es un tema súper importante en lo de la mentalidad al momento de vender y de saber la calidad de tu producto, porque hay mucha gente que busca competir con precios y no siempre es el caso buscar eso, porque muchas veces incluso afectas a todos los profesionales. Exacto. Yo he escuchado que hay algunos que dicen, yo le hago el diseño gratis por esta vez. Eh, Asumo que la mayoría de la audiencia de aquí somos arquitectos o nos dedicamos a la construcción. El diseñar no es que diseñas porque sí, no es hacer dibujitos, es No un lo hagan proceso gratis, largo, es un proceso largo y costoso. Y que alguien lo esté regalando, esa misma persona en ningún otro lado va a querer pagar. Nunca va a querer pagar, y si va a pagar es poco. Porque así es como funciona la mentalidad de la gente. Siempre que te dan algo gratis, por lo mismo que alguna vez te dieron gratis, no vas a querer pagar. Por eso más que regalar tu trabajo, tienes que saber cómo darle valor. Buscar esos puntos diferenciadores que tú tienes. ¿Por qué yo valgo esto? Y hacer que la gente, justo lo que mencionabas antes del el saber comunicar, el saber cómo hacer que la gente reconozca el valor que le estás aportando. Porque en verdad es triste, porque si uno no se da el valor a ti mismo, muchas veces pasa eso, tú no te crees, tú no te das tú mismo el valor que mereces como profesional, y si tú no te das el valor, ¿cómo vas a hacer que los demás perciban ese valor de Claro. ti? Entonces, eso es algo que yo también sí más o menos lo vivo, el de fake it till you make it, porque sí tienes que tener esa mentalidad, no tienes que pensar, yo algún rato seré un buen arquitecto, tienes que decir, yo soy buen arquitecto ahorita, yo quiero ser el mejor, yo voy a ser el mejor, o yo soy el mejor. Claro que las palabras solas no cuentan, hay que trabajarla para desarrollar. Porque decirlo es fácil, pero ya lograrlo es otra cosa también. Claro. Y creo que es muy importante eso. Alguna vez alguien me dijo que si tú no crees en ti mismo, nadie más lo va a hacer. Y a veces, también un poco como culturalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestra familia o a veces como que nuestros amigos sean quienes nos ponen en ese lugar así alto donde nos valoramos y todo. Pero creo que al pasar el tiempo te das cuenta de que si tú no lo haces, en realidad nadie más lo va a hacer, ni tu familia, ni tus amigos, ni la gente cercana a ti, sino eres tú mismo el que dice como que sí, o sea, lo puedo lograr y lo puedo hacer, puedes ser un buen arquitecto, puedes ser un buen vendedor, lo que sea que quieras lograr, pero depende completamente de ti al final. Claro. Y también lo que hay que también saber es como que tener estrategias, siempre planificar todo, hacerlo todo pensando, porque también yo he visto que hay mucha gente que sí trabaja bastante, pero al final se queda estancado. Entonces, no es solo el trabajar porque sí, sino también analizar cómo vas a trabajar y cómo vas a seguir desarrollando y irte proyectando. A mí me gusta siempre como que tener planeado, como que a ver, de aquí qué voy a hacer este año y qué espero llegar haciendo esto. Entonces, es siempre bueno tenerse planteado ese tipo de cosas, no necesariamente emprendiendo lo que tú quieras hacer. Siempre como que ponte metas y ponte objetivos para llegar a esas metas, porque así vas a seguir que vas avanzando. Y también te motiva como que sientes que vas creciendo de alguna forma, porque dices, cumplí este objetivo, así sea pequeño, y dices, logré esto, logré esto, logré esto. Estamos aquí grabando el primer podcast. Ajá, y estamos grabando el primer podcast de lo que va creciendo. Y así, hay veces que va increíble, hay veces que no, pero el punto es seguir Continuar, avanzando. sí. Entonces, otra pregunta que te tenía, Sebas. Sabes que solo como para agregar un chance ahí, pero también un poco como en base a lo de cómo empezó la página, un poco fue por esto, ¿no? Porque yo dije, no quiero llegar a depender de alguien ni salir a ser un profesional más que busca para quién trabajar. Entonces fue un poco también con esta necesidad de decir, o sea, yo quiero hacerlo porque me gusta, porque quiero depender de mí y porque creo que después de todo, o sea, sirve un montón cuando tú lo logras y como que vas tomando estos pequeños pasos. Y ahí está, la cuenta ha tenido sus altos, sus bajos y se pueden ver postes como que a algunos les fue full bien, otros hecho pedazos, pero al final es parte del camino, es como que aprendes de esas cosas, nada de lo que somos ahora no hubiera pasado si no nos equivocábamos antes inclusive, entonces creo que
es también full importante. Claro. O sea, en general siempre para ser mejor profesional y mejor persona, para todo, la base es la experiencia. Mientras más experiencias tienes, más te vas complementando y vas teniendo mayor conocimiento. Y son cosas que ni siquiera las obtienes leyendo muchas veces. O sea, son cosas que te tienen que pasar. Ajá. La tienes que cagar para saber Tal cuándo cual. está bien. Y así, así es como se va logrando. O sea, por eso es altibajos. De ley. Siempre que cometas un error que te haga quedar por el piso, ya vas a saber cómo no hacer eso. De ley, tal cual. Porque- Y por eso me da un chance de chiste como, porque hay algunas personas que piensan que, ajá, el colegio pasaban como que todo así con full buenas notas y llegan a la universidad pensando lo mismo o salen al campo laboral esperando que todo el tiempo les vaya bien. Y es como que no, o sea, en algún punto de tu vida te vas a equivocar, te vas a caer y de eso es de lo que hay que aprender. Y creo que inclusive aprendes más que de las cosas buenas a veces. Claro. Incluso lo de las notas es algo un poco controversial porque el tener buenas notas no garantiza que vas a tener un buen trabajo. Absolutamente nada. O sea, garantiza. yo que he contratado personal para la constructora y sí les digo, nunca he pedido cuál es tu score académico. Es lo que menos veo. Tal cual. Primero, lo que se hace uno cuando entrevista, o por lo menos como yo lo hago, es medio veo como que a ver qué formación ha tenido, si ha tenido capacitaciones aparte, porque eso muestra algo como de autodidacta. Pero de ahí lo que más uno busca contratar es la persona. Por eso si alguna capacitación quisieras hacer adicional, como que un tema de oratoria o de cómo expresarse, es súper importante. Porque cuando estás tú al frente de otra persona es cuando en verdad ves quién es. Ahí tú te das cuenta si alguien es vago, ahí tú te das cuenta si alguien no puede aguantar la presión. Entonces es mucho el verle a la persona en ese momento más que el currículum que tenga. Entonces, lo que, lo que yo hago, no estoy diciendo necesariamente que lo hagan ustedes, es yo nunca me enfoco en tener la mejor nota. Yo me enfoco en aprender bien y pasar. Tal cual. De ahí no me importa qué nota tenga. Si paso con el mínimo, me da igual a que esté pasando con el máximo. Pero, ¿por qué es esto? Porque para mí no se me hace tan valioso el meter tanto tiempo en la universidad cuando hay muchas otras cosas que uno debe aprender. Por eso yo me capacito muchas veces en otros temas, en otras actividades, o hago actividades aparte de la universidad. O sea, busco desarrollar otras cosas. Porque a mí eso se me hace más valioso que tener un 50 sobre 50, ¿no? En el caso nuestro. Ajá. Entonces, ahí sí mucho la elección de ustedes. Sí. Creo que la autoformación es bastante importante y como tú dices, ¿no? El dedicarle todo el tiempo a la universidad. Creo que a la larga vas aprendiendo eso, ¿no? Y un poco cuando te vas equivocando. Yo personalmente digo como que los errores de la universidad nació todo lo que soy ahora. Porque si no, probablemente estuviera por graduarme, pero sería tal vez como un profesional más que piensa que la universidad es una línea recta así completamente y que la vida es una línea recta, pero todos esos errores fueron como que los que me ayudaron a formar un montón. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta eso. Y claro, como que a veces de las cosas que haces fuera de la universidad es de las que más aprendes porque las haces por interés propio, a veces no por obligación, como en muchos casos llegas a la universidad. Claro, es que también la universidad yo siento que es un esquema muy rígido, por esto también se fundó la academia, para dar un poco más de ramificaciones, porque digamos que tú quieres ser especialista en representación gráfica, en renders, porque hay varias formas de aprender con esta carrera. Entonces, supongamos tú quieres ser el mejor en renders, deberías poder tener la opción de elegir más a especializarte a ese lado, o sea, más capacitaciones de software, aprender más de Photoshop, de InDesign, de todo eso que necesitas. Pero la universidad no te da eso. Bueno, asumo que depende mucho de cada facultad, en cada país, en cada universidad. Pero una gran Pero mayoría. ajá, la mayoría son muy rígidas. Y hay muchas que ni siquiera te dan esas clases de los software, sino solo esperan que ya lo sepas. Es por eso que Ajá. hay gente como yo dando clases de ese software. Porque, o sea, si surgió esto es porque hubo una necesidad. Ajá. Porque en verdad es muy pocas las universidades que te enseñan esas cosas. Entonces, por eso en la academia el objetivo es tener los suficientes cursos como para que cada uno de ustedes vaya acoplándose. Si a alguno le gusta más el tema inmobiliario, le sería mejor como que irse más por los lados financieros Uh-huh. de la carrera, que igual hay muchas universidades que no lo tocan tan a profundidad, sino superficialmente.
Entonces, así tú vas acomodando tu carrera y haciéndote especialista en lo que buscas. Y eventualmente ya después viene tu maestría que así te especializas completamente, por así decirlo. Ajá. Pero también hay que tomar en cuenta que una maestría es un costo elevado y tener que esperar hasta poder acceder a una maestría para tú irte especializando también muchas veces es complicado. Sí, bastante. Y creo que sí, o sea, por eso también, y bueno, no es spot publicitario, ¿no? Para la academia, pero creo que todo, o sea, todo este tipo de capacitaciones aparte no es que buscamos competir con la universidad, sino desde una crítica positiva, puede ser, encontramos una necesidad que suplir y que creemos que mucha gente la tiene, que es como el tema de representación gráfica, los diferentes cursos como que se puede sacar y que aportan un valor no competitivo con la universidad, sino más bien complementario, considero yo. Claro. Sí, porque es muy difícil que, digamos, yo logre competir contra una universidad, sobre Claro. todo cuando las universidades ya tienen este gran prestigio y que ya encima existen estas preconcepciones o, ¿cómo más lo podríamos decir? Eh, como tradiciones, se podría decir, que uno ya piensa que es el camino a seguir. O Como sea, imposiciones culturales, eso. ¿no? Ujú. Entonces, tus papás ya tienen como que por sentado que tienes que sí o sí ir a la universidad y que así es la vida, que primero tienes que ir a primaria, preescolar, secundaria, universidad, trabajar y jubilarte ya. Así, Ajá, o sea, tal cual. ven, Y todo es lineal porque ajá, nunca te vas a equivocar en ese camino. Para tus papás todo tiene que ser en una claro. sola. Ojo, no estoy diciendo que no estudien, ¿no? Ajá, tampoco. No, ajá. Pero sí, el ver que hay varias formas de uno irse desarrollando y que no es un tema lineal para todos. Y también creo que un poco el tema de la decisión de la carrera es importante ahí, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que vive de internet y no ha estudiado nada y son lo que son, ¿no? Claro. Que se han preparado tal vez en cosas que no son netamente académicas o que no tienen una profesión tan preconcebida como arquitectura, medicina, no sé, diferentes carreras, y que aún así han logrado el éxito por lograr lo que buscaban o como que su vocación en la vida. Hay el ejemplo de youtubers que se dedican a contar historias, que tal vez su vocación es como justamente transmitir estas cosas. Y no es que tampoco ser youtuber o hacer videos es cosa facilísima, sino necesitas hacer un guión, como que todo el trabajo previo que hay detrás. O sea, cualquier cosa que quieras lograr siempre va a tener su trabajo muy fuerte atrás. Pero creo que lo bueno de ahora es que se abre como un poco este camino de buscar lo que quieres y en lo que quieras como que prepararte lo mejor que puedas, ¿no? Independientemente si es universidad, si estás inclusive en otros ámbitos de la vida ahora, como Claro. ha ido evolucionando, Y creo. eso es algo que hay que aprovechar mucho ahora porque estamos en una época que tenemos más posibilidades que todas las anteriores generaciones que han habido. Ahora, si no tienes para pagarte tu universidad y no hay universidad pública, digamos, o no tuviste la opción de entrar a una universidad, puedes capacitarte por tu cuenta. Puedes ver videos en YouTube, o sea, puedes irte formando, encontrar libros y libros gratis. Entonces, ahorita es mucho en verdad el buscar querer hacer las cosas, porque capacidad hay, herramientas tienes. Ahora sí es el que quieres porque... Ajá, El que puedes porque quiere, porque ajá. ya no hay pretextos para Ahorita sí ya no hay tantos pretextos. Ajá. Ya con el internet y el nivel que todo el mundo está globalizado, la brecha, esa brecha que había entre la educación, que antes sí era como que digamos solo para la aristocracia, por así decirlo. Ujú. Porque antes sí existía eso, o sea, si no tienes ningún tipo de formación y no tenías ni cómo acceder a un libro, porque antes pasaba eso, obviamente el otro iba a tener mucho más ventaja, porque él tenía toda su biblioteca en su casa, Ajá. toda la información, y el conocimiento es poder. Tal Bueno, cual. o una frase que escuché una vez es, el conocimiento es poder si lo aplicas. Pero si no tienes ni el conocimiento nunca vas a poder aplicar nada. Mm. Pero ahora es fácil acceder, entonces es más de eso, de buscar ser autodidactas, de buscar seguirte formando constantemente, porque así es como uno sigue creciendo como persona. Eh, Algo que también queríamos tocar en este podcast en general es ¿cuáles son los mayores retos que tú has tenido en la carrera? Es una pregunta media densa porque yo creo que, a ver, tuve dos tipos de retos. El uno fue como extra formación académica, que fue como un poco todas las cosas que pasaron como personales y familiares que me hicieron dejar de estudiar.
es bastante complicado porque tú tienes a veces tu plan de vida, ¿no? Como tu ideal, a veces preconcebido por la cultura, no sé, que es como, ok, me acabo el colegio y según yo a mis 22 ya iba a estar graduado, o sea, en un año o este año iba a estar graduado. Pero luego pasó lo que pasó, entonces creo que fue fuerte para mí el hecho de un poco renunciar a mi plan de que ya tenía establecido, decir, sí, o sea, el 2022 yo sí o sí soy arquitecto, me voy 2 años de una maestría, vuelvo y hago lo que quiero, pero ajá, o sea, ahorita ya voy a cumplir 22 y sigo en la academia, y es chévere porque por un lado fue fuerte, como que uno de los retos más fuertes en el sentido de asimilar todo eso, pero por otro lado, gracias a eso tengo lo que tengo ahora. Y yo digo, o sea, un título no me devolvería todo lo que he logrado hasta ahora, toda la experiencia que puedo tener y que ahora a mis 21 años sé mucho más de la vida, de la arquitectura, más que si tal vez hubiera dedicado solo a estudiar todo ese tiempo. Entonces creo que por ese lado fue como que uno de los más retos. Y de ahí el otro fue en la academia. Cuando yo empecé la universidad, aunque no me siento orgulloso, pero en el colegio era como que del promedio para abajo, así. Me encantaba hacer todo menos de estudiar en el colegio. Siempre estaba metido como que en deportes y en otras cosas. Eh, entonces, cuando yo llegué a la universidad fue un cambio brutal, o sea, nadie te enseña cómo entrar a la universidad y eso es denso. Por eso no es como que spot publicitario, pero como que el curso que sacaron como que para las personas que estaban iniciando y la introducción a la arquitectura y todo, me pareció full chévere, porque a veces tú entras y cuando yo entré pensé que un arquitecto hacía remodelaciones, dibujos bonitos y construía, nada más. Ahí se moría todo el tema de lo que hacía un arquitecto. Pero a medida que fui creciendo fue como que fui rompiendo estos esquemas, pero para romper estos esquemas me topé con gente que me confundía muchísimo más porque a veces cuando no tienes claro lo que quieres lograr o lo que haces o lo que quieres llegar a hacer, es fácil que cualquier opinión te vaya desviando de diferentes lugares. Y en eso recuerdo haber tenido roces con profesores, un poco como confrontaciones por esta diferencia de ideas, por también haberme como casado con ciertas ideologías de la arquitectura y luego toparme con un profesor completamente distinto al que no me aceptaba este tipo de ideas y cosas así, que son cosas que pasan. Y lo que aprendí de eso, y creo que me sacó un poco como, me desgastó inclusive emocionalmente, porque era como que hacía todo, pero no funcionaba, porque a veces también como que eso te llega a frustrar. Pero creo que lo mejor que saqué de ahí fue como, creo que siempre hay que ser objetivos en las cosas que se hace y nunca tomarlas a personal. Porque cuando tomas algo personal, tiendes a caer como en estas trampas de desviarte hacia un lugar o hacia otro porque piensas que a veces el profesor es tu enemigo. Y bueno, hay profesores que sí, ¿no? A veces también se te cargan. Pero por lo general no es así. Y es bueno también como ser un poco emocionalmente como maduro, como que desarrollar cierto crecimiento emocional para poder aceptar una crítica. O sea, que te digan, tu proyecto no vale y te rompen la maqueta y tú seguir firme y decir, ok, voy a volver a lograrlo. Porque a veces, y tengo compañeros, recuerdo haber estado en un taller en donde, bueno, es un poco historia de la facultad, pero pasamos como que 3 de 17 creo. Y recuerdo que mis compañeros era como que les rompieron una maqueta y emocionalmente se acababan. O sea, era como no podían volver a tener fuerzas para hacer sus proyectos. No digo que eso esté mal, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, creo que en algún punto. Pero el tema es superar esas cosas. Saber que eres tú contra ti mismo y si es que un profesor te dice sí, está bien o mal, hay que saber cómo tener también la madurez de aceptar las críticas. Si te rompe una maqueta, ya nada, volver a hacer las veces que sea necesario, porque de eso también se trata, creo, en general como la vida y la carrera. Entonces, más o menos como que considero que ese fue el reto más grande. De ahí también un poco el tema de la disciplina. En primer semestre yo decía como que sí, hago los deberes y por hacer, como en el colegio básicamente. Pero luego recuerdo que cuando empecé a hacer los deberes, porque entendía lo valioso que era eso, quería hacerlo bien y ya era como que empecé a cambiar un poco la perspectiva respecto a la carrera. Entonces creo que como esas tres cosas básicamente. Y justo lo que mencionas de la crítica y las maquetas es algo que los de la academia más le tienen miedo, sobre todo los que quieren entrar dicen, no, ya me dio miedo, ya no quiero Ajá. entrar. Pero es algo que pasa mucho y no necesariamente, justo como decía Sebas, es algo como de odio, como decir,
eres un idiota y te rompo la maqueta, no. Aunque hay gente que sí no tiene tacto para decir y te dice así, no significa que en verdad piensen eso, sino que es mucho para que tú busques desarrollar mejor el proyecto. O sea, para que tú mismo ejercites y digas cómo puedo mejorar esto una y otra vez. Y muchas veces para ver otras posibilidades. Porque siempre te van a romper la maqueta, pero no siempre es porque esté todo mal. A veces como que para ir explorando, digamos, a ver, ¿qué pasa si no hubiera esta pared? Y te arrancan la pared. Entonces, sobre todo cuando inicias y te amaneciste pasando haciendo 5 horas la maqueta y ves que te la comienzan a despedazar, así sí duele. Sí. Pero Y creo que es después, una preparación también para el ámbito profesional, ¿no? Porque, o sea, de un profesor es fresco, porque le puedes agarrar odio al profesor, tal vez decir, ok, ya no sigo más en la materia y volver a repetir. Pero con un cliente es otra cosa. O sea, si alguien viene y te dice, oye, hazme una casa y como que diseñame, y tú le presentas tu idea y te dice, ¿sabes qué? No me gustó para nada. Es como que lo mismo, pero traducido ya a la vida real al cliente, ¿no? claro, y encima lo que tienes que tomar en cuenta es que el cliente no necesariamente sabe de arquitectura. O sea, él no Exacto. entiende el proceso de reflexión A artístico y veces su histórico que único tuviste. fundamento es no me gusta y Ajá. ya, tal cual, no hay Y ellos, más. y ellos ni siquiera saben por qué no les gusta a veces, Ajá. solo dicen no me gusta. O como a mí la otra vez iba a diseñar una casa para unos clientes. Me dijeron, me mostraron fotos y dijeron, así igualito queremos. Y uno lo que tiene que hacer ese rato es como que saber cómo hablar con la gente. Exacto. Porque uno tiene que entender que esa es la forma en cómo ellos buscan representar lo que buscan. Porque ellos no te van a decir, ah, sí quiero aquí un tragaluz y quiero aquí tener esa textura. No, nunca va a pasar eso. O bueno, puede que algún rato pase. Pero lo que ellos te hacen cuando te muestran las fotos o fotos de casas es porque ellos más o menos el tipo de acabados que les gustaría tener, tienes que tratar de interpretar qué es lo que buscan cuando te pasan esa foto. Exacto. Como que digamos, ¿por qué quiere esos ventanales grandes en su casa? Puede querer tener visuales. Entonces conversas con él y dices como que, esto tal vez quiere generar alguna visual con su patio, así. Y el cliente va a decir, sí, justo eso quiero, como que puede ver las plantitas. Le dices como que, ¿y qué tal si le hacemos de esta forma? Entonces tienes que ir como que de la mano. Es mucho con esto como de ir enseñando. O sea, vas como si fueras el profesor, el profesor, pero desde un lado bonito, ¿no? No, no, tú no le vas a decir a tu cliente, no, imbécil, así no Y se le hace. rayas todo lo Y que... le rayas todo, ¿no? Ajá. Pero es parte de este proceso. Y la crítica es muy importante porque también ayuda en cierto aspecto a formar una autocrítica nuestra. Porque si siempre te dijeran que todo está bonito y todo está bien, tú ya solo harías tus cosas y no te pondrías a cuestionarte a ti mismo como que esto está bien, en verdad esto resulta como debe ser. Que al comienzo, por lo menos a mí lo que empezaba era decir, este man le gustará esto. O sea, como que pensando en el profesor, como que, y a él le parecerá bien que haya hecho esto. Pero ya llega un punto en el que ya no dices, a él le parecerá bien, sino tú solo te cuestionas, como que, a ver, ¿y esto está bien? ¿Por qué? ¿Y esto por qué no? Entonces te comienzas a volver muy crítico, que es una parte muy importante en la carrera. Porque cuando uno hace arquitectura, haces una casa, hagas lo que hagas, muchas veces eso va a durar por lo menos más de 20 años. Como O sea, vos. ajá, si vas a hacer una construcción, a veces dura 100, 200 años. Tienes que tener un proceso de reflexión muy alto en temas de funcionalidad, en temas de calidad espacial, porque es donde viven personas. Muchas veces la arquitectura influye de cierta forma en cómo va a ser el habitar de las personas. Entonces hay que ser como que muy empático, saber como que tratar de entender cómo la persona va a percibir este espacio y que le sirva con la forma en que ellos quieren que le sirva. Porque al final la arquitectura es para la persona que la estás haciendo, no es para ti. No estás haciendo una escultura, estás haciendo... Y creo que a veces también es bueno como desapegarte de, o sea, ser lo más objetivo, un poco como en relación también a lo que les contaba de los profesores, pero creo que el hecho de ser objetivo es como que tú pones tus servicios y tu talento y tu trabajo a función de algo que no tiene que ir como ligado a lo que tú quieres. Porque a veces pasa que tú dices, no, es que quiero hacer una casa que se vea chuta brutal para que mi portafolio se vea severísimo, pero le estás imponiendo algo al cliente por tu anhelo personal más allá que por algo objetivo, que es como realizar el proyecto a una persona. Entonces creo que a veces eso también es importante, como desapegarte de tus deseos personales y también un poco desapegar de estos ciertos caprichos que a veces pasa de parte de los clientes
y buscar como juntos ese objetivo de realizar un proyecto que vaya como de acuerdo a las necesidades y como que tú buscando las estrategias necesarias, que a veces inclusive te pueden sacar de tu zona de confort. Creo que hay muchos proyectos que cuando te sacan de tu zona de confort es cuando más aprendes y más los puedes explorar, pero cuando haces como que lo mismo y solo un poco cambiado, replicado, tiende como a hacer una imposición de tu pensamiento, tu ideología frente a las necesidades a veces de una persona. Y eso pasa en muchos arquitectos como rockstars, por decirlo así, que es como que hacen los mismos proyectos en cualquier lugar y solo pensando como en poner su firma en un nuevo espacio, un nuevo país, en una nueva ciudad. Entonces creo que como que un chance desapegarse de estos anhelos o como que de estos egoísmos un poco de las dos partes es bueno, y creo que los mejores proyectos se sacan así, ¿no? También hay clientes tóxicos, bueno, tóxico diciendo como un poco el tema de los caprichos, a los que a veces hay que saber decir que no, porque creo que trabajar para alguien y frustrarte con lo que haces va a hacer que hagas un mal trabajo. Entonces creo que a veces sí es preferible como decir no, no puedo, no quiero hacer esto, y mejor buscar a alguien que pueda cumplir tus necesidades y pueda hacerlo de una mejor manera. Parte de eso tienes como aceptar que eh, hay alguien que pueda hacerlo tal vez mejor que nosotros, dependiendo lo que se busca hacer. Claro. Porque esto también se va viendo desde un análisis completo, ¿no? Porque uno siempre tiene que ir analizando el contexto donde está cada cosa. Hay muchas constructoras o inmobiliarias que lo único que hacen es copy-paste en todo lado. Dices, aquí me sirvió este conjunto habitacional, lo voy a hacer también en esta otra ciudad. Uh-huh. Y después, y acá en este otro bar, pero hacen igualito. O sea, yo en la ciudad que más trabajo, que es en Manta, hay urbanizaciones que hacen así. Hasta ponen el mismo nombre. Ponen esta urbanización 1, urbanización 2, urbanización 3 y en diferentes lugares. Y uno se pone a pensar como que quién en verdad está detrás de eso, porque ahí se nota el enfoque que en verdad tienen como que es netamente por el dinero. Claro. Y uno tiene que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Porque no hay como hacer un diseño perfecto, hermoso y imposible porque te va a salir carísimo. Entonces tienes que encontrar un punto medio en el que te va a salir rentable, pero también va a servir para esas personas. Y también que sea algo pensado para ese lugar. No vas a utilizar el mismo diseño que utilizaste pensando en todas las características de ese lugar y ponerlo en otro lado. Claro. O sea, hay como varias maneras, creo que, de abordar dependiendo de las situaciones, porque creo que eso es lo más importante, como entender las necesidades de la persona y también las limitantes, porque a veces vas a tener un presupuesto full limitado y otras tal vez te pueden decir haz lo que quieras y toma. Y muchos proyectos, inclusive como bastante grandes, se han dado o como que han trascendido bastante, ha sido también un poco por esta libertad que a veces se da, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la casa Farnsworth, que tenía un presupuesto y luego se excedió por un poco el ego del arquitecto, pero que ahora significa lo que significa en la historia de la arquitectura. No voy a entrar como a decir si es buena o mala arquitectura, si cualquier cosa, pero trascendió como que la historia y hasta ahora se habla de esa casa. Claro. Tiene un montón de tiempo construida y es como que pasa eso. Entonces creo que siempre es como bueno saber y adaptarse también a las necesidades y de las dos partes, ¿no? De la parte del cliente, buscar un arquitecto que haga un trabajo y buscar un portafolio de un arquitecto que pueda adaptarse a lo que quiero, y también de un arquitecto saber si es que un cliente le puede aportar a sus necesidades o lo que busca hacer o el trabajo que busca hacer. Creo que es bastante como importante saber cómo ser selectivo en esa parte. Claro, es que desde el punto en el que ya un cliente busca un arquitecto debería analizar como que sus proyectos, porque también sí me ha pasado a mí que te contactan sin saber nada de lo que has hecho, o sea, solo ven que tienes puesto arquitecto, que te dedicas a diseño arquitectónico y ya de uno te escriben, me dicen, ¿cuánto me cobra por mi casa? Y yo, a ver, pero no es así, o sea, primero veamos qué es lo que quiere, o sea, tal cual. Es un proceso. Pero sí, porque cuando ya ves las obras que cómo ha desarrollado ese arquitecto, más o menos vas a darte una cuenta de cómo trabaja. Y no vas a... Un arquitecto que es especializado, digamos, en diseños industriales, por así decirlo. No le vas a pedir que te haga viviendas. Claro.
o no significa que no pueda hacer, pero cada uno No tiene es su su fuerte. especialidad, su orientación. Ajá. O alguien que diseña, porque hay arquitectos especializados en cada zona, ¿no? Hay como que especializados en hospitales, al igual no le vas a pedir que haga una industria. Claro. Entonces, cada uno a lo que, como saben decir, zapatero a su zapato. Ajá, tal cual. Exactamente. ¿Y qué anécdotas tú has tenido en la carrera, como que en entregas, de esas que uno cuenta contra reloj y tiene que ir corriendo a la facultad? Oye, ¿sabes qué? Esas me han pasado full. Me acuerdo que, bueno, sí, un poco como que, no sé qué tan prudente sea hablar de esto, pero vamos a hablarlo lo más general. Pero sí, recuerdo de una entrega en la que tenía un profesor que me tenía bastante aprecio y ya, pues sabes que en la universidad es como que tienes tus tiempos para entregar y para colegar y todo. Y recuerdo que esa vez estaba, pero, o sea, ya tenía la lámina un día antes, pero el día de entregar, bueno, corté a láser porque era una maqueta grandísima y tenía como que estas cerchas, entonces hacer a mano era hecho pedazos y te tomaba full tiempo, pero no habían cortes láser, o sea, tenía mi entrega lista, mi archivo listo para cortar a láser y pasé un día entero buscando dónde cortar a láser. Y recuerdo que escribía a decir como que, oiga, ¿me pueden acolitar? Sí, como que dale, tráenos en 2 horas. Iba al lugar, no, es que saben que estamos a full. Y no sé si coincidió que teníamos entregas todo el mundo o de otras carreras, pero no conseguí ni un solo corte láser. Y recuerdo que me entregaron como 2 horas antes de la entrega final el corte láser. Y fue como que en 2 horas de armar lo más pronto posible y todo. Y bueno, al final fue como que la entrega no quedó tan bien. La lámina bonita, pero la maqueta ahí toda destrozada y fea. Y sí, fue como, o sea, yo lo único que digo es, siempre tienes que organizarte bien, Sí. pero en este caso no bastó solo organizarme bien, porque ya tenía como listo todo y solo era como que armar la maqueta bonita y todo, pero luego resulta que ya, pues no había dónde cortar el láser y fue como que, o sea, no es como que el de confianza no pudo, sino como que busqué en todo Quito y estaban ocupados y no podía, entonces sí fue como que full trabas ahí. Pero recuerdo que en ese mismo taller, en una estaba así como que me quedé dormido 1 hora antes de la entrega y fue como que miércoles. Entonces fui a la universidad, imprimí la lámina y todo, y en imprimir igual se demoraron un montón de tiempo. Y luego fui a colgar la lámina, pero resulta que estaba tarde. Entonces fue como que yo hablé con mi profesor y le dije como que mire, profe, es que pasó esto y así, como que todo. Fue como que no, dale, cuelga nomás, así, fue como fresh. O sea, pasó eso, pero claro, después ya aprendí como que organizarme supuestamente en la última entrega, pero ajá, pasó lo del láser. Entonces creo que esas han sido como las mayores experiencias. Así. Sí, es que siempre aprender a organizarte te va a tocar las buenas o las malas. Sí. Eso siempre va a pasar. Por ejemplo, yo aprendí en una que a mí me encanta hacer maquetas. O sea, me encanta hacerlas a mano. O sea, si tengo el tiempo, incluso prefiero hacer los detalles que son más difíciles a mano. Uh-huh. Pero claro que toma mucho tiempo y todo depende de cómo esté con el resto de materias y todo, porque Claro. si no. Entonces, lo que me pasó es que tenía este proyecto, es uno de mis proyectos favoritos, que era en el taller conceptual. Yeah. Y hice una maqueta que me encantaba. Ya tenía listo la maqueta y todo, y después faltaba la lámina. Yeah. Y ese rato ponerme a dibujar, y en ese tiempo era dibujar a mano, no era impreso. Claro. Entonces con el rapidógrafo dibujando que todo quede hermoso, perfecto. Y acabé los dibujos. Después faltaba la memoria. Uh-huh. Ya faltaban como 2 horas para la entrega. Ese rato ya solo con marcador ahí, como salga. Escribir todo. Ajá, escribir todo así. Y después, encima como era papel calco, Ajá. y le quise pegar el filito de cartón para que esté un poquito más firme y poder engrapar la lámina. Uh-huh. Y no me doy cuenta que si pego en papel calco el cartón se va iba a ver notar. horrible. Y esa lámina quedó tan fea. O sea, hasta los dibujos estaba bien. Ajá. Pero ya con la memoria y como le colgué quedó horrible. Y la memoria no explicaba muy bien el proyecto porque no alcancé a ponerle tan detallado como Claro. debería. Entonces, ahí me quedó la lección y dije primero la lámina siempre antes que la maqueta. Porque con la lámina se entiende el proyecto, porque tú justificas todo, dices, este estrategia y diseño pasó por esto y así. En cambio, si tienes la maqueta, los planos y no está explicado, no sirve de mucho. Claro. Entonces, ahí fue aprendiendo. Como que
todo toca por las malas. Sí, y creo que es bueno también como, o sea, yo también lo aprendí a las malas porque me acuerdo que una entrega de semestre dije como que no, y ya el cumpleaños como que uno de mis mejores amigos y dije como que sí, dale, salgamos ese día, fue como viernes de salir, sábado de revivir hasta el mediodía y de ahí dedicarme a hacer, entonces fue como casi que 18 horas perdidas en hacer y es como que esas 18 horas luego significaron entregar solo la maqueta bien y luego la lámina como que ahí full floja. Claro. Entonces, eso. Y algo que, no sé, también como recomendación, chance anécdota, el semestre en el que más aprendí con un profe que, de los que más he aprendido, es que siempre la última semana de diseño, a veces es bueno pensar ya en la presentación. Y con esto voy al hecho de que no diseñas hasta el último día, o sea, si sabes que, por ejemplo, tienes todo el fin de semana para hacer tu entrega, diseñas hasta el jueves y el viernes ya empiezas a trabajar en la presentación. Porque a veces pasa, y a mí me pasó como que en uno de los semestres más fuertes, que yo hasta el último día, o sea, como hasta el domingo antes de la entrega o el lunes antes de la entrega, seguía diseñando. Y entonces luego cuando hice la presentación no jalé por tiempos y ya valió ahí. Eso Entonces, también pasa bastante. Eh, sí, o sea, traten de acabar el diseño lo antes posible. Incluso hay muchas veces que tus profesores hasta te ponen que replantees todo un par de días antes. uh-huh. Yo lo que he hecho, no sé si a ustedes les funcione, es a veces ni siquiera voy a clases antes A veces cuando también. estoy cerca de las entregas, porque ya me las vuelo, digo que algún rato, a veces te quieren solo probar y te ponen dudas. Y si no sabes manejar esas dudas y en verdad piensas que está mal, te pones a replantear todo. Y ahí es muy difícil que llegues con algo bueno. Ajá, pequeño como, no sé, hack para la vida, pero los profesores a veces te cuestionan cosas solo por saber si Ajá. estás seguro. Es solo por probarte. Ajá. Como yo me acuerdo una vez era en sexto semestre en taller urbano y el profesor, ya estaba yo casi listo con la entrega porque, no sé, me embalé ese semestre. O Uh-huh. sea, estaba como una semana antes, ya tenía casi todo listo. Yeah. Y además me dice, ¿y por qué tienes tantos accesos aquí? Y era como que todo esto se fundamentaba en mi proyecto, porque Uh-huh. era una unidad de vigilancia comunitaria, o sea, como una estación de policía. Y yo quería reconectar a la gente con la policía, que no Uh-huh. se siente esa barrera, bla, 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 bla. Entonces yo tenía esa característica de accesibilidad y permeabilidad a la misma unidad de vigilancia. Entonces, sí, un rato me quedé como que pensando, como que, ¿por qué me pregunta esto? Como Ajá. A que estas hemos alturas. venido desarrollando, basándonos en esto, ¿por qué pregunta? Ajá. Y después solo le respondí porque queríamos esto de reconectar así. Dije como que, ya solo te estaba probando. Ya, entonces supongamos que en ese rato yo contestaba mal y decía, no sé, o Ajá. así. Me hubiera hecho replantear el proyecto cuando ya tenía algo bueno. Y valía, Buri. Entonces, eso tengan mucho tino. Busquen siempre justificar todo. La clave es para que todo lo que hagan tengan justificación. Sí. Y así sacan muchas cosas. Eh, Ahora, en la parte ya profesional, ¿qué anécdotas has tenido? ¿Dando capacitaciones o Chuta. dibujando para Sabes estudios? que ahí me ha pasado de todo, así, a nivel personal, a nivel... A ver, a nivel personal lo más fuerte que me pasó fue cuando... o sea, empecé a dar clases, pero hubo una persona que era como que, sí, vas a dar un curso de esto, dale, yo quiero... Y hacía todos los cursos y era como que, ok, o sea, chévere, ¿no? Como que buscaba formarse, pero luego ya fue como que caché otras intenciones y fue como, miércoles, ¿qué hago aquí? Entonces, o sea, es chance incómodo porque a veces pasa, ¿no? O sea, no llegan a malinterpretarse como que ciertas cosas y llegas a tener como que personas que, que pueden como buscar algo más que sea su profesor, literalmente. Entonces fue como, ok, calma y me acuerdo que, bueno, mantuve mi distancia y todo, como que aclaré las cosas porque, o sea, no era mi intención y considero que tampoco es como un espacio ético donde pueda surgir algo más. Eh, Como que de lo más raro así que me ha pasado personalmente. De ahí ha sido denso. A ver, cuando recién empezábamos a dar clases, tenía mucho esto de los comentarios de la gente externa, que a veces llegaba a las personas a las que les daba clases, entonces un poco como que fue un poco de que se generó incomodidad. Eh, pero de ahí todo bien. Cuando ya empecé la vida laboral, chuta, un montón de cosas. A ver, tuve un trabajo donde entré y me dijeron, sí, te vamos a pagar tanto. Y yo dije como que dale, de una. Porque,
obviamente como que la remuneración es importante y si tú entras, o sea, debes saber a lo que entras, ¿no? Luego pasó un mes y fue como que, ok, yo dije, no voy a presionar, así seguramente tiene sus efectos para pagar y todo bien. Luego pasó un mes y medio, luego ya casi eran 2 meses y nada, que me cancelaban, entonces fue como, ok. Y bueno, luego tuve que hablar y fue un poco aprender a las malas de no haber quedado claro, entonces me dijeron como que sí, sabes que es que son horas de pasantías y recién después de eso, si quieres, te podemos pagar. Y fue como, o sea, fue también un poco controlarse y asumir el error de no haber hablado ese tipo de cosas muy claras al inicio, o sea, de suponer, y aprendí a las malas, o sea, regalé una buena etapa de mi tiempo a algo que tampoco es que me aportó tanto, ¿no? Eh, Eso, de ahí tuve la experiencia de trabajar bueno, en 2 proyectos de ciudad fuertes que fueron como lo más chévere o los equipos de trabajo en los que mejor me he sentido. Eh, bueno, de proyectos como que a nivel urbano, en las 2 áreas, ¿no? En la una como que solo escuchando a gente y la otra como un poco participando en los procesos de diseño, como que relacionado igual un chance al tema de la visualización, que fue chévere. Y creo que como anécdota diría que a veces los mejores trabajos son los que no esperas o los que no buscas. Y no en el sentido de esperar que todo te caiga del cielo, ¿no? Porque tampoco pasa eso, sino en el sentido de que a veces tú estás un día tranquilo, viendo tele o viendo como que videos, cualquier cosa, y te llega un mensaje de, oye, tenemos tal cosa, ¿quieres venir a colaborar? Y es como que, ok. Y a veces, un poco como, no sé, como experiencia, creería que este tipo de cosas son las que más te llenan que los trabajos que buscas. Porque es como que dices, ok, o sea, algo debo estar haciendo bien para que estas personas, siendo lo que son, me tengan en cuenta cuando se trata de este tipo de trabajos. Y eso, entonces creo que como más o menos de este tipo de cosas. Siempre es bueno tener claro el tema del dinero, es muy importante. No está bien romantizar que el conocimiento es el único método de pago que pueden tener contigo. Tampoco está mal, pero sí es bueno pensar que debe haber una remuneración, ¿no? Y que sobre todo cuando tú entras a trabajar algo debes tener en claro, ok, ¿qué me va a aportar esto a mi vida? Porque yo esa vez fue como que sí, solo quiero hacer algo porque quería hacer algo, pero luego me di cuenta de que lo que yo quería en realidad era como crecer personalmente, o sea, no ayudar a alguien o que mi trabajo le ayude a crecer a alguien más. Y no por un tema de ego, sino porque no era, o sea, no era ayudar a alguien a crecer en algo que a mí me interesaba, como en lo que quería participar permanentemente, sino todo lo contrario. O sea, yo me sentí muy frustrado, fue como que un lapso de tiempo en el que ya no quería más trabajar ahí. Y eso, entonces a raíz de eso también es como que vas apreciando los buenos trabajos, los buenos clientes, la gente que... Ah, y bueno, una cosa igual muy importante, establecer creo que el valor de tu trabajo no solo en base a lo que tú consideras, sino en base a lo que el resto de personas cobran. Y no digo con esto de que si, por ejemplo, alguien, no sé, cobra $40 por un render, tú vas a cobrar 20 para que te paguen o puedas vender como que más gente por baratearte, sino por abaratarse, sino pensar que si hay alguien a quien cobra $80 por un render, es porque eso cuesta su trabajo. Porque no puedes regalar todo el tiempo de conocimiento que le tomó hacer eso, y que si tú tal vez te baratas mucho, vas a afectar a esa persona. Entonces, cuando alguien vaya a pagar donde él sepa que cobra el doble que tú, lo que vas a generar es un poco como esto de dañar el mercado, dañar los precios, y es perjudicar a todos como que los futuros colegas que vas a tener, los colegas que tenemos ahorita. Eso me pasó inclusive dando clases. A veces al inicio en las clases decían como que ¿por qué cobran tanto? Porque, bueno, sí cobramos un precio un poco alto, eh, pero es un poco como en relación a eso, ¿no? O sea, eso costaba nuestro trabajo. Claro. Es que al final es lo que vale. Hay muchas veces que pasa que la gente no se da cuenta que uno trabaja. O sea, uno se esfuerza, planea todo, coordina todo. Que es un trabajo que también tiene sus horas. Y la gente piensa que es solo porque sí. Como que, ¿por qué no me regalas esto? Y, ¿por qué no? O sea, O sea, estoy eso me trabajando. tomó un montón de horas de mi vida y Ajá. de mi tiempo. Porque es como si en estos temas de profesionales de diseño no se lo ve como el servicio que es. O sea, si tú pides, digamos, que venga una persona y te haga la limpieza de tu casa,
tú no esperas que lo haga gratis, está haciendo un trabajo de un servicio. Puede que ella no traiga ni trapeador, ni traiga nada con que lavar, pero ella es la que te hizo la limpieza. Ya, tú al momento de dar una capacitación, y al momento de hacer un diseño, igual tú estás ofreciendo un servicio a esa persona. Y muchas veces suele ser menospreciado y es un problema que sí se enfrenta mucho, sobre todo en este mercado, porque la gente no tiene ese valor al profesional de diseño arquitectónico. Claro. Mucha gente incluso dice como que solo le digo al albañil que venga y haga mi casa. Tal cual, te dicen como que, no, el maestro me cobra menos, me juego con el maestro. Y pasa, o sea, en la vida real pasa eso. Es como que te dicen, sí, tú me cobras tanto por diseño, no, pero mejor me ahorro eso y le digo al maestro que me haga y ya. Y sabes que en base a eso también, un poco, a ver, yo sí quisiera hacer una crítica al tema este de los tutoriales en YouTube, por ejemplo. Porque hay muchos, hay bastantísimos, de hecho. O sea, si tú buscas, no sé, tutoriales de cómo hacer un render, vas a encontrar 100 tutoriales en YouTube y los 100 van a tener su forma y tal vez uno sea más completo que otro. Pero yo creo que ese tipo de cosas sí aportan, ayudan a crecer, pero también dañan el mercado. Y no lo digo desde un punto de vista de toda esa gente es mala o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Sino desde un punto de vista en el que, o sea, a mí me cuesta preparar una clase, como que a veces el mismo tiempo que me toma hacer la clase, me toma preparar la clase, como para que alguien venga y lo suba gratis a YouTube. ¿Me entiendes? O sea, es como que regalas un trabajo y eso hace que cuando tú vendes un curso, no sé, con un valor, ese valor se va muy alto porque lo puedes tener gratis en YouTube. Entonces, claro. Y también hay que tomar en cuenta que si alguien sube algo solo porque sí, o como hobby, nunca le va a meter tanto tiempo y trabajo como alguien que en verdad se está enfocando en capacitar a esa persona. claro. Porque así es, o sea, siempre debes tener algún tipo de motivación. O sea, alguien que sube, digamos, tutoriales gratis, eh, debe buscar tener algún tipo de recompensa eventualmente, si lo está haciendo en verdad con la dedicación adecuada. Que puede ser en que, digamos, que se monetiza por YouTube, Uh-huh. o que tal vez por anuncios, por propagandas o algo. Entonces, es algo que pasa, pero también el como tener otro tipo de capacitaciones. Primero que entender en YouTube nadie te da ningún tipo de certificación ni nada, entonces tú no puedes ir a una empresa y decir vi estos videos de YouTube. Ajá, tal cual. y, y también es el tema que no tienes tanta interacción con esta persona. Y porque muchas veces ves un video y te fijas en el año y fue en el 2016. Ajá. Entonces, a veces también cuesta un poquito como que encontrar el material adecuado que quieres. Que en cambio cuando vas por una capacitación tienes una persona a tu alcance que es la que te está enseñando. Le dices Uh-huh. como que, oye, mira, como que tengo esta duda. Y la persona que te está enseñando te dice como que hace, mira, te resuelves de esta forma. Ajá, y a veces de estas interacciones salen full cosas chéveres, o sea, no por hacer publicidad, ¿no? Pero de un 100% de las personas que han tomado clases conmigo, creo que un 80 han sido, o hemos quedado como amigazos, así, o sea, de hecho, como que una amiga muy cercana, bueno, una persona que tomó clases conmigo es una de mis amigas más cercanas de ahora, con las que estábamos igual como que en algunas cosas. Y es chévere eso, porque creo que no solo compras un curso, no solo compras conocimiento o como que aprender algo, sino también esta relación con la persona que te está enseñando. Porque no es lo mismo que yo subo un video a YouTube donde no sé quién nomás lo va a ver, qué reacciones va a tener, a que tengamos una conversación en donde tú me puedes preguntar cualquier cosa y te pueda responder como respecto al curso o inclusive respecto a otras cosas. Y eso, o sea, creo que el espacio de aprendizaje y la relación personal que se llega a generar después es como que full importante dentro de este tipo como de capacitaciones. Claro. Y bueno, Sebas, ¿qué consejo le podrías dar Chuta. a la audiencia? Estos futuros arquitectos, o bueno, ya arquitectos que también pueden estarnos viendo. Si nos ve algún arquitecto importante, es full nervios. Si nos está viendo un arquitecto importante, vengan al podcast. Invitados cordialmente. Escriban a la academia y les invitamos aquí al podcast. Sí, sería full chévere. Pero nada, creo que saber escuchar es lo más importante. Cuando uno es joven, a veces piensa que siempre tiene la razón y lo que menos tiene a veces es la razón.
No digo que siempre eso hace que lo que pensemos esté mal, pero creo que saber escuchar es importante. Eh, Sepan relacionarse, escuchar consejos de personas, escuchar conversaciones de personas que están en su mismo ámbito, es bueno. Creo que a veces cuando hacen este tipo de conversatorios y cosas así, son espacios donde no solo aprendes de la carrera, o sea, para aprender a la carrera tienes la universidad, tienes capacitaciones para eso, pero estos espacios como de tertulia, de conversar, de chismear, como le quieran llamar, es como que full importante porque no hablamos solo desde el punto de vista de Luis arquitecto, Sebastián arquitecto, como que estudiantes o lo que sea, sino también desde un punto de vista personal y en base a las experiencias que hemos vivido. Y como alguna vez alguien me dijo, creo que de las experiencias ajenas a veces aprendes más que de los conocimientos como que ya establecidos o como que de todo lo teórico que a veces se piensa que se aprende más. Entonces eso, nada, como que si están interesados en seguir aprendiendo, como que ahí están los cursos en la academia, spot publicitario para los cursos. No, pero creo que es parte como complementando un poco todo lo que hablamos hoy, o sea, creo que si es que nosotros queremos llegar a hacer algo, tenemos que trabajar para eso, prepararnos para eso y buscar los métodos y las personas que nos puedan ayudar a llegar a eso. No estamos diciendo tampoco como, sí, vamos a ser amigos de todo el mundo, porque tampoco es el tema, pero sí saber de quién apoyarse. Y en eso también como que, bueno, un chance fuera del podcast, pero full bacán como que poder estar aquí. Igual creo que contigo, Lucho, como que hemos crecido un montón y como que hemos podido colaborar en full cosas. Y eso está full chévere, porque es como que, o sea, tenemos ciertos enfoques similares sobre algunas cosas. Entonces no es como que tú vas a competir contra mí, sino más bien como cómo podemos complementarnos Claro. y apoyarnos. Hay que apoyarse entre todos. Ajá. Algo que también sí les puedo recomendar es que uno no tiene que ser muy mezquino en la vida, por así decirlo. O sea, uno tiene que saber en qué rato se cierra y en qué rato se abre. Pero muchas veces cuando apoyas a alguien, eso apoya que crezcas mutuamente. Pero también tienes que saber en quién apoyarte y a quién vas a apoyar. Sí. Como les digo, por ejemplo, Sebas, que como fuimos compañeros en la universidad, pero él siempre fue pilas, que buscaba emprenderse y así, pues como que con él voy a hablar. Y bueno, él también está iniciando un podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Cosas que ojalá nos hubieran dicho. Sí, está un poco enfocado al tema como de la vida estudiantil y de cosas que, como dice el nombre, casi nunca nos dicen. Y bueno, va a estar como que igual próximamente el primer episodio, bueno, no sé para cuando esté esto. Para cuando esto salga seguramente ya va a estar. Seguramente. Entonces, nada, y pueden escucharlo, contarnos como que qué te les parece. Lo estoy haciendo conjuntamente con dos amigas. De hecho, una de ellas es como Dani, que fue parte de los estudiantes que tuve de los cursos. Y bueno, eso es full chévere. Y nada, igual Lucho, como que algún rato sería buenazo tenerte ahí como que hablar de algunas para hacer un crossover. Ajá, sí, entonces eso, ahí como que pueden escucharlo. Listo. Entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Progress-Archacad, me parece que es en Instagram, la cuenta de Sebas también, es Sebas Álvarez AP. Igual sí, por aquí abajo en el video les voy a dejar como que los arrobas para que puedan verlo. No olviden revisar los cursos en la academia, vamos a comenzar cada vez a sacar más cursos, así que estén atentos. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Chao.